Listo, muy bien. Vamos a leerlos todos a la voz de tres. Romanos capítulo 9 versos 14 al 18 y dice así: 1, 2, 3. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Cuando se es abusado por alguien que se cree con el derecho, en esos momentos de que alguien se cree con el derecho y arremete, abusa contra alguna persona, de sobrepasarse con la otra, ¿cierto? Pues es indispensable en ese momento un exigir respeto, ¿sí? Para así darse el debido lugar quien está siendo ofendido y corregir también, pues a esa otra parte que está ofendiendo, para que entienda que no debe equivocarse y que no tiene ningún derecho de aprovecharse de otras personas. Y en esta ilustración, pues pasa algo lo mismo nosotros delante de Dios. Y algo que es que de nosotros sobresale mucho hacia Dios es nuestro orgullo. Y en general, de forma universal, ante Dios, todo el ser humano es así. Somos abusivos con la soberana misericordia de Dios. Nos aprovechamos de Dios y de sus personas, de la persona del Padre, ¿sí? De la persona del Hijo, de la persona del Espíritu Santo. Pensamos en que tenemos autoridad sobre ellos y manejo. Y en muchas iglesias nosotros los vemos como de una forma abusiva, prepotente, pues nos dirigimos a Dios, ¿no? Y pensamos que tenemos autoridad sobre ellos. Debe haber de su parte, nosotros, ¿cierto? Pensamos que de su parte, Dios hacia nosotros, debe haber una respuesta favorable, ¿sí? Es evidente, y bajo tal actitud es necesario poner en su lugar al hombre prepotente, a ese hombre obstinado que de entre nosotros, ¿cierto?, sale hacia dirección a Dios por nuestro orgullo. Y en nuestra posición, hermanos, y que nos visita, sigue habiendo algo de eso, ¿cierto? Por eso es indispensable ser bajados de esa nube de orgullo en el cual pues se encuentra el creyente y sin medida claramente pues el impío, ¿no? Hay que demandar eso. Dios demanda delante del hombre que no se equivoque, que tenga cuidado cómo se dirige o cómo nos dirigimos hacia el soberano creador y Dios todopoderoso. Y es aquí el énfasis de esta enseñanza. Y así preguntarnos si tenemos el derecho de exigirle a Dios que me favorezca. ¿Es deber de Dios, sí, y derecho mío su favor? Vamos entonces a responder esas preguntas durante la exposición de estos 4 versículos, que es lo que Pablo quiere aquí puntualizar frente a derrumbar, a avergonzar ese orgullo y esa prepotencia que de nosotros es muy común delante de Dios. Y bueno, pues vamos a ir desarrollando, pues, si estamos muy equivocados, si estamos de pronto en esa posición, para arrepentirnos. En si hay tal existencia de tal derecho de parte del hombre en exigir a Dios. Y es por eso que Pablo se ha detenido en dar el lugar debido de cada una de las personas de la Trinidad. Lo hemos visto. Y cómo es su favor aún inmerecido hacia nosotros. Pero que hay que tener ciertas aclaraciones frente a ello.
que es lo que también el pueblo de Israel cometió en su camino, en su tránsito, ¿sí? Y en lo que hoy seremos instruidos es en el entendimiento de su justicia, cómo Dios ha actuado frente a su justicia, frente a su elección, cómo Él ha elegido, ¿sí? En esa disposición misericordiosa que ha tenido con aquel que no lo debería tener, pero aún así Dios en su misericordia y por prerrogativa única de Él, pues aún así Él lo ha demostrado. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver cómo es que Dios pone su justicia, le da la posición de vida y que su pueblo debe entender en cómo Él ha desarrollado la obra de redención, cómo Él la ha escogido, ¿sí? Quedando así para un propósito, ¿cierto? Claramente, y es para que el orgullo de nosotros, de su pueblo al cual Él ha escogido, pues sea humillado, y también silenciar para vergüenza nuestra esa prepotencia que nosotros muchas veces expresamos delante de Dios, casi todos los días, ¿sí? ¿Qué dice el Señor sobre su justicia? ¿Qué dice Dios sobre su misericordia? Bueno, pues eso es lo que nosotros vamos hoy a detenernos en estos pasajes. Y vamos a abordar el sermón de hoy con una pregunta para nuestros 3 puntos, los que vamos a desarrollar hoy. Vamos a desarrollar 3 puntos con una pregunta para las 3. Y así resolveremos cómo Dios le da lugar, cómo es que Él le da lugar a su santa justicia, para que así nuestro orgullo quede sin alegato, y más bien nosotros quedemos avergonzados y silenciados ante su, que es misteriosa, gran misericordia, aun con aquel que no lo merece, con un pueblo inmerecedor de ella. Y vamos entonces con nuestro primer punto, que lo vamos a desarrollar así. El primer punto es de los versos 14 al 15. Entonces, ¿cómo Dios da lugar a su justicia? ¿Cómo le da la posición Dios a su justicia? Bueno, por un lado, negando lo contrario. Ahí lo vemos en el versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Ahí está negando lo contrario a ello y aclarando su realidad. Versículo 15. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Ahí está nuestro primer punto. Negando lo contrario y aclarando su realidad. Vamos así a dar cómo vamos a desarrollarlo. Segundo punto, del verso 16 al 17. Con la pregunta que vamos a ir respondiendo esto es: ¿cómo Dios da lugar a su justicia? ¿Cómo la posiciona a Él? Para que nosotros no nos equivoquemos. Bueno, versículo 16, con énfasis, ahí vemos: así que no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. ¿Y de dónde depende ello? Bueno, vemos nuevamente otra exposición escritural, dicho por Dios mismo, versículo 17, porque la escritura dice: Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y terminamos siendo el tercer punto, cómo Dios da lugar a su justicia, cómo posiciona a Dios su justicia y cómo actúa Él misericordiosamente. Pues versículo 18, su soberanía justa en su misericordia, versículo 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Entonces es importante observar cómo está formulado gramáticamente estos pasajes. Solo habla en primera persona, ¿sí? Solo es Él. Él hace, Él es el que hace, Él es el que hace. Para que vayamos como una abrebocas frente a lo que aquí Pablo quiere enfatizar, y de esa manera, como dije al principio, nos silenciemos más bien nosotros y bajemos nuestra cabeza ante el gran y soberano, misericordioso Dios. Y eso es lo que tiene por título esa enseñanza: Dios dándole lugar a su justicia. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, oremos, pues para que de esa forma, al ir desarrollando este sermón, y es nuestro deseo y sabemos que Dios será propicio según nuestra necesidad, oremos para que el Espíritu Santo, pues con su presencia, nos bendiga a través de esta predicación de su palabra. Oremos. Señor, gracias por este momento que vamos a iniciar, Señor,
en este espacio en el que nos detenemos hoy, en estos versículos y en esa continuidad. Y damos gracias, Señor, por permitirnos estar acá. Guíanos a través de la predicación, de esta predicación, Señor, de estas palabras tuyas, y que así podamos ser, Señor, confrontados, animados, también llenos de esperanza, Señor, que es lo que tu palabra también nos muestra. Pero también saber cuál es nuestra posición delante de ti, Señor. Damos a ti toda la gloria y la honra, y en tu nombre, Señor Jesucristo, hemos orado. Amén. Muy bien, entonces vamos a iniciar con nuestro primer punto. ¿Cómo Dios da el lugar a su justicia? ¿Cómo es que Él le da su posición para que no nos equivoquemos nosotros? Más bien tengamos cuidado, callemos y nos humillemos. Bueno, negando lo contrario a ello y aclarando su realidad. Versos 14 al 15 dicen lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Entonces Pablo ha ido de lo periférico a lo central, ¿sí? Es decir, de lo general del estado de la humanidad, acusando al hombre que desea detener con injusticia la verdad de Dios, poniendo supuestamente otras verdades que van totalmente contrario a su voluntad, para después acusar al que se cree justo. Y aquí va a destacar pues la realidad, aunque ya todos fueron condenados o mostrada nuestra culpa delante de Dios, no tenemos cómo acercarnos delante de Él, pues es necesario dar especificación de cómo el pueblo de Dios viene a ser su pueblo, ¿sí? Que no es por ser justo, no es por algo bueno que haya en ellos, no hay nada que pueda aportar su pueblo, y que el lugar que le da a los suyos no es por su merecimiento, ¿sí? Aquellos que les ha otorgado el favor de reconocerlo verdaderamente pues como Él se ha revelado, y con ello bajar de la nube también pues la idea de ser pueblo de Dios por nacionalismo, que es lo que ha venido también puntualizando, que lo vimos al recorrer pues hasta llegar acá, o por pertenecer a alguna figura también nacional importante, ¿cierto? Como Abraham, Isaac o Jacob, estos patriarcas. La elección no recae gracias a tener un respaldo por descendencia física, ¿sí? De figuras nacionalistas, muy respetadas, que fueron muy favorecidas por Dios, pero que ellos supieron quién era verdaderamente Dios y cómo Él elegía. Pero pues a través del tiempo, como todo, se corrompe por nuestro corazón, ¿cierto? Proponemos supuestamente cosas en las cuales Dios así actúa cuando no es así. La forma de quitar toda esa bruma, esas ceguedades, yendo a su palabra y cómo Él es que Él trata estos asuntos de importancia, de elección. Cómo Él ha elegido, cómo Él ha elegido al escogido, ¿sí? ¿Qué ha visto en Él? Eso es lo que hemos visto, y pues hemos concluido que no ha sido nada bueno de parte de nosotros, ¿cierto? Aún su pueblo. Dios no tiene el deber de favorecernos, ni mucho menos nosotros tenemos derecho a exigir a que nos favorezca también. El hombre natural no tiene ninguna posición delante de Dios, sino su lugar es fuera de su gloria. Lo hemos visto pues en Romanos 3:23, ¿cierto? Estamos destituidos, desechados por nuestra condición pecadora, por nuestra naturaleza. Si tiene alguna posición el hombre delante de Dios, cada uno de nosotros, allí usted mismo piensa en sí mismo, la posición que sí merecemos nosotros es fuera de su gracia, ¿sí? Si se tiene alguna posición delante de Dios, es por causa de gracias a la misericordia de Él, pero no por nosotros, para aquel que ha creído en la justicia de Dios. Pero esta realidad de una salvación por gracia tiene una historia, o mejor un fundamento, la cual hay que manifestar al punto de destacarla como una defensa apologética, por causa de la prepotencia que a veces nos inunda, que es la posición que aquí Pablo está ejerciendo, ¿sí? Una defensa al Evangelio. Y lo que Pablo quiere clarificar en estos versículos no es él, Pablo,
dándole posición, ¿sí? Eso también tiene que quedarnos claro. Sí, aquí son palabras de Pablo, pero no es por él que le está dando la posición, ¿sí? O siendo un defensor de Dios, claramente lo está haciendo, pero no es por él, sino que está recordando cuál es la posición de la gracia que él da siendo por prerrogativa propia, es decir, Dios, y no por manipulación externa. Él solamente está aquí recordando lo que Dios ya ha dicho frente a su justicia. Pablo aquí está poniendo sobre la mesa la realidad que ya estaba dicha en relación a la elección que Dios da al desfavorecido. No es nada nuevo. Nace de Dios mismo para su misma gloria y así honrar a la persona de la cual habla su promesa. No más. Pero pues causa de nuestro corazón es necesario, como decimos por acá coloquialmente, pararlo. Necesitamos que seamos parados como en una forma un poco fuerte, ¿no? Necesitamos que se nos dé nuestro lugar. No nos equivoquemos. Y nuestro pasaje de hoy, en esa continuación, y enlazando lo que Pablo ha destacado sobre el capítulo 9, con ahora estas preguntas retóricas, tiene como propósito silenciar el orgullo y la prepotencia de nuestro corazón, ¿sí? Del corazón humano, ya que nos creemos con el derecho de reclamar un favoritismo de entrada por parte de Dios y que está en deuda Dios con nosotros. Pero de entrada, por eso digo que si comenzamos así o tenemos tal posición, estamos muy equivocados. Es por ello la relación tan íntima con lo anteriormente que Pablo ha dicho en la lección de por qué a Jacob sí y Esaú no, que es lo que vemos en el versículo 13, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Por eso es la entrada de estos versículos del 14 al 18. Y es para ello, para no equivocarnos. Por eso se llega, y pues uno lee el versículo 13 y uno puede llegar a pensar pues en nuestra condición, ¿cierto? En una ambigüedad, en la justicia de Dios, en a uno amar y a otro aborrecer. ¿Es Dios arbitrario? ¿Dios se basa en deseos y sentimientos personales y no en razones o en principios? ¿Quién amó? Ahí vemos, fue Dios. ¿Quién aborreció? Fue Dios mismo quien aborreció. Él mismo amó, él mismo aborreció. No fue Jacob, que se hizo agradable ante los ojos de Dios, o que él se hizo amar por cosas que él hizo en sí, y se portó bien, fue un buen hombre, piadoso, y se hizo amar, y Dios dijo: no, este lo voy a amar. Ni Esaú se hizo aborrecer por sí mismo, tampoco. Ya era el estado en el cual se encontraba Esaú. Eso es lo claro. Cuando vamos a la escritura, nada que hacer, es el estado natural antes el cual todos nosotros estamos delante de Dios, ¿cierto? Sin su gracia, pues aborrecidos, así como Esaú. Fue Dios quien amó y fue Dios mismo quien aborreció. Y lo misterioso no es porque aborreció, ¿cierto? Eso no es lo misterioso. Ya sabemos que somos destituidos de su gracia. Dios desecha al impío, al pecador, ¿cierto? Eso no hay misterio en eso, creo, para mí. Ya que la respuesta normal que Dios da a la corona de la creación caída delante de Él es ser aborrecidos. Es decir, es la respuesta natural de Dios, que es justo, santo y bueno, ¿sí? Aborrecer al pecador. El misterio es el haber amado al que es digno de ser aborrecido. Y es ahí donde entra la gracia o ese favor sin merecerlo. Y Pablo, al haber aclarado que no todos los descendientes de Israel son israelitas, que no todos los descendientes de Abraham son hijos de la promesa, y ahora con esta noticia que fue
Jacob amado y Esaú no, pues nuestro orgullo claramente va a poner un alegato contra Dios, dirigiéndonos a Dios como injusto por su forma deliberada. Nosotros llegamos a pensar, ¿cierto? Y de unos a unos salvaría, a otros no. ¿Cómo así? Entonces, bajo tal panorama, ¿es Dios injusto? Es lo que Pablo quiere dejar claro aquí, en el versículo 14, y lo que va a argumentar, lo que va a sobresalir, lo que ya estaba dicho. No es que esté abordando una nueva doctrina aquí Pablo, sino por la escritura misma enmarca lo que Dios ya ha dicho sobre este tema de la elección. Por eso, el título de este sermón: Dios dándose lugar a su justicia. No es Pablo. Pablo va a traer unos pasajes bíblicos que ya fueron dichos en el Antiguo Testamento, varios siglos atrás, muchos años atrás. Y eso es lo que Pablo va a aclarar: que no todos los descendientes de Israel son israelitas, que no todos los descendientes de Abraham son hijos de la promesa. Es lo que quiere Pablo dejar en claro aquí en la lección. Y es ahí que debemos recordar y enlazar como Pablo, ya en pasajes anteriores de esta epístola, ha aclarado esto. Y es que todo ser humano que existió, todo ser humano que existe hoy en el presente con nosotros, y todo ser humano que existirá o que vendrá, está destituido de su gloria por cuanto todos hemos pecado. Todos hemos pecado, Romanos 3:23. Entonces, bajo esas aclaraciones, presenta esta negación del versículo 14. ¿Qué pues diremos cada uno de nosotros? ¿Que hay injusticia en Dios? Pues al presentarse esta idea, esta conclusión se responde indudablemente de forma alarmante y rotundamente negando la posibilidad de esta idea. Vemos cómo termina el versículo 14, esta palabra o esta expresión en unos símbolos, que son los de exclamación, de forma alarmante: en ninguna manera. Antes, ese análisis, que es muy humano, en tal incertidumbre, llegando a pensar que Dios actúa así, implica o deja ver por parte de aquel que llega a tal idea, es simple y sencillamente que no conoce a Dios, ni su justicia ni su gracia. Entonces, cuando alguien llegue a hablar de esa forma, podemos decir: tú no conoces a Dios. ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo ha sido su plan de redención? ¿Cómo ha elegido y por qué lo ha hecho? Como dije al principio en la introducción, cuando alguien viene a respetarnos o quiere abusar de nosotros, hay que decir y levantarnos, decirle: no te equivoques, cuidado con tu abuso. Eso es lo que llegamos nosotros a pensar, o la posición que tenemos delante de Dios. Que Dios actúa deliberadamente es estar en la posición de que Él actúa sin su justicia, que Él no tiene principios, que no respeta su ley, que no es regla para sí mismo. Su voluntad es regla para ustedes, pero para mí no. O yo soy Dios, soy un tirano y hago lo que a mí me plazca. Y no es así. En tal errónea medida de evaluación del hombre pecador, orgulloso y prepotente, es necesario recordar y así dar soporte escritural al equivocado, al que está en tal orgullo, en tal prepotencia, para más bien que se calle y se humille y observar de por qué Dios ama, lo cual definimos como gracia, y aborrece al no favorecido, al que se lo merece. Verso 15, porque Él dice a Moisés, vemos un texto bíblico del Antiguo Testamento: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Entonces ahí vemos quién es el que está dándose lugar o le da lugar a su justicia. Es Dios, porque Él dice, comienza el versículo 15, que Pablo trae este pasaje del Antiguo Testamento allá con Moisés. Él dice a Moisés, no Moisés le dice a Dios.
Él dice a Moisés. Entonces, al enfrentarnos a este soporte escritural, vemos que no es algo arbitrario, tampoco nuevo, que Pablo está aquí sacando algo para poder justificar lo que ha pasado, no, sino que se basa en la voluntad de Dios mismo, en la expresión más clara de su gracia. Y para entenderlo mejor, gracia es un privilegio de eximir y así conceder a alguien que goce de un favor que no merece, que es ser elegido o escogido o amado cuando no lo merece, y eso es prerrogativa de Dios, se origina en Dios, es Dios quien lo extiende, no es uno que hace que Dios vea y Él lo extienda, no, Él lo hace bajo unas circunstancias totalmente desconsoladoras de parte de aquel que es o va a ser favorecido por Dios. Elegido, escogido o amado. La elección de Dios al amar a uno o al escoger a uno no se trata de un agrado personal o por Dios previsualizar a tal persona en el futuro y ver que tiene un buen comportamiento o un buen obrar, sino que tiene su base y su extensión al miserable, al que no lo merece, no por él, sino por Dios que favorece al que no tiene cómo. Pablo da soporte a este principio innegable de la elección o la salvación por gracia con un texto, pues Éxodo 33:19. Se refiere a él así para que, al igual como un padre se refiere a su hijo, y recordarle su equivocada forma de pensar, dejándole en claro y que no se equivoque cuál es la verdad de la misericordia del Padre y la posición del miserable. Eso es lo que está haciendo aquí Pablo, solamente dándole la posición que Dios ya Él ha dado a su justicia y cómo obra con su misericordia. Lo que hacemos muchas veces con nuestros hijos, para que ellos no se equivoquen en sus actuares, cuando a veces a uno le alzan el puño o endurecen su cerviz contra uno, le alegan a uno. Y es que está fundamentado es en Dios, en su gracia y no en la voluntad del hombre. ¿Quién dice a Moisés? Claramente, Dios. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Pues que Él, Dios, el soberano, el misericordioso, tiene misericordia del que Él desea, a quien desea extendérsela. Esta descripción de Dios mismo, para así dar a entender al hombre su acción misericordiosa. Estas palabras dejan muy claro la acción de su justa gracia. Tendré misericordia, yo tendré misericordia. Es un acto de Dios mostrar misericordia. Es dar un socorro a alguien que no tiene, ni llegará a tener un modo favorable para por sí mismo ser ante Dios amado y no aborrecido, que es más bien lo que se merece aquel, o nosotros. Dios es el único que tiene tal prerrogativa. Nadie más le puede solventar. Y en tal medida se puntualiza con lo que sigue diciendo este soporte bíblico, o esta aplicación bíblica para aclarar cuál es o cómo Dios actúa frente a su misericordia, frente a su justicia, que es lo que Pablo ha tomado en Éxodo 33:19, que es lo que sigue, con me compadeceré del que yo me compadezca. No está registrado en este texto por el sentir del hombre o por su ánimo estas palabras, ¿sí? Sino lo que está registrado es que es originado por Dios, es en Él. Así como tener misericordia es mostrar al miserable un favor cuando no lo tiene, el compadecerse es mostrar compasión o mostrar esa bondad. Hubiese sido solo suficiente con la primera parte, tendré misericordia del que Él tenga misericordia, pero sigue diciendo me compadeceré el que yo me compadezca. Observamos que Dios quiere dejar muy en claro cuál es el origen de ese favor inmerecido al que sí es digno de ser aborrecido, ¿sí? A ese pecador indigno, más bien digno de condenación. Y es que el origen nace en Dios mismo, lo deja muy en claro, lo enfatiza. Tendré misericordia yo
del que yo quiera tener, y yo me compadeceré del que yo me quiera compadecer. Hay ese énfasis ahí. Es importante. Él es el que muestra favor al miserable. No hay otra vía. Solamente en una dirección, Él. Él. Y no solo deja ahí, sino que también deja ver su compasión para, aparte de que ha tenido misericordia con el que no es un miserable, pues está dispuesto Dios a ayudar esa miserableza, si me permiten esa palabra, para que deje de ser un miserable, ¿cierto? Para dejar de ser miserable, pues necesitamos que Dios actúe en tal favor, en tal compasión, extienda esa acción y que nos provea de las acciones para disminuir tal miserableza, ¿sí? Y con la bondad ofrecida de Dios, que nos va a ayudar, de esa forma va a crecer aquel que ha sido que ya no va a ser más miserable, sino que con esa compasión extendida va a crecer en lo contrario a ese estado deplorable en el cual estaba, que es alcanzar esa fortuna. Y no se refiere a lo material o a lo monetario, sino a la aceptación del indigno perverso por Dios para ser privilegiado de esa intimidad con el Padre ahora y comenzar a caminar en esos pasos que Él ha dejado para dejar de ser un miserable. Esa es la compasión que Dios extiende. Ayuda al miserable, no lo deja, no lo cambia de acción o solamente es un cambio de palabras, no, le ayuda, le solventa. Como veíamos, ¿quién intercede? También intercede el Espíritu Santo con gemidos indecibles porque no sabemos cómo orar. Ahí Dios se incluye en su compasión. Ahora también nos habló del Hijo, Él también intercede por los suyos. No nos deja ahí, no son simples palabras por decirlas acá y ya para generar un positivismo en nosotros, ¿cierto? Como hoy se vende mucho esas palabras, empodérate, tú vales mucho. No, eso no son palabras por decirlas, son palabras solventadas por Dios mismo al miserable. Tal idea equivocada y prepotente no es para buscarla muy lejos de nosotros y que podamos decir es para la iglesia papal o para la iglesia romana o es para los carismáticos o testigos de Jehová. No, es para aquellos que estamos muy cerca a la reunión de los santos, es decir, nosotros. Y bajo tal negación de decir esta barbaridad y por consecuente con lo que se plasma, que se puede llegar a pensar lo que comienza el versículo 14, por consecuente sí debemos aclarar ello y dársele su debida posición. Vamos a nuestro segundo punto para ver más ese énfasis frente a lo que el Señor aquí nos está diciendo. Segundo punto, versos 16 al 17, cómo Dios da el lugar a su justicia, cómo la posiciona, nos la recuerda para no equivocarnos, pues con énfasis y mostrando cuál es su dependencia. Dice así los versos 16 al 17, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el énfasis? Es por ello que la mejor forma para no dejar duda y dejar en claro lo que se ha puesto sobre la mesa, Pablo enfatiza nuevamente este asunto. Y así extiende más esta aclaración, la va a extender más, le va a dar más soporte, la va a fortalecer, la va a poner más robusta para que no nos equivoquemos. Y detalla aquí Pablo con precisión para dejar ver cómo sí se reclama el derecho genuino, cómo se le da la posición a la justicia de Dios frente a su elección, siendo su base la misericordia o su gracia, que es lo que Pablo pues va a puntualizar más adelante y tendremos la oportunidad de escucharlo en las siguientes también predicaciones, que es lo que va a seguir después de estos versos, de hoy en 8 que vamos a tener la oportunidad. Y de esta manera y a la luz de la palabra de Dios
de su misma escritura, la voluntad del hombre queda doblegada al ser resaltado o enfatizado de dónde es que proviene la voluntad para elegir, a pesar de una condición deplorable. Nos dice el texto que no depende del que quiere ni del que corre. Bueno, y como decía hace poco, de dónde se desprende o cuál es el departamento o la región de nosotros, ¿sí?, de nuestro sentir, para expresar ese alegato de orgullo al analizar o llegar a reflexionar frente a la elección de Dios y razonar de manera muy humana cuando se enfrenta en que Dios llama a uno y aborrece al otro, pues claramente tiene origen en la voluntad del hombre. Pues ya que nuestra voluntariedad pecaminosa, la raíz de nosotros, que está caída, el derecho que exigimos en alegato delante de Dios, vemos estas dos expresiones, ¿cierto? Querer, que por un lado se relaciona al deseo de nosotros o a un sentir reflexivo, subjetivo, interno, muy de nuestro corazón, en un deseo, en querer pues ponerlo a caminar, tal deseo. Y por el otro es ahí donde se ve la práctica o la disposición de llevarlo a una acción, que es correr. Por un lado está el querer, no depende del que desea, ¿sí?, algo que nace en nosotros, y se lleva ahí después a la acción, al correr. Como todo fruto, pues tiene su origen en la clase de semilla, que es para expresar pues el fruto que corresponde. Y en esa medida, ¿qué fruto ejercerá de nuestro pecaminoso corazón? Alegatos prepotentes. Y así juicios negativos a Dios cuando no me favorece o no me responde según mi codicioso y egoísta corazón, cuando no se cumple lo que yo deseo, ¿cierto? La misericordia de Dios, su muestra, no es la razón del que él desea o de aquel que desea, ni de sus buenas intenciones. La misericordia de Dios, su muestra, no es su fundamento del que obra bien, ni del que cumple uno u otro mandamiento, los cuales son el deber del creyente por nuestra parte, sino su base, su fundamento, como lo hemos dicho, es en Dios mismo. Dice terminando el verso 16, depende es de Dios que tiene misericordia. Claramente lo podemos ver ahí en nuestra Biblia. No depende del que quiere, ni el que desea mucho, ni el que piensa mañana voy a hacer lo que no hice hoy y yo sé que Dios me va a bendecir. ¿Sí? Es muchas veces la posición que tenemos. Equivocados estamos a veces cuando expresamos alguna palabra o nos inventamos en algún deseo motivador y que Dios nos va a favorecer por ello. La misericordia es contraria a las obras. ¿Acaso un miserable puede ofrecer algo? Pues por eso es miserable, ¿cierto? Porque no puede ofrecer nada, está en la miseria. Por eso es contraria la misericordia, la gracia de Dios a las obras. ¿Qué rige nuestro querer y correr? Cada uno de nosotros allí pensemos. ¿Qué es lo que motiva nuestra voluntad al desear o anhelar y llevar pues ese deseo a esforzarnos a cumplir? Bajo nuestro corazón voluntarioso y exigente, que sí lo somos, muy exigentes, es pedir pensando que es derecho propio. Claramente nos dirigimos al Todopoderoso pensando que nuestro deseo y nuestro correr son suficientes para hallar su favor, para ser amados y ser escogidos de Él. Por estar lejos de su voluntad revelada es que deducimos esto, pero no es del que quiere o del que anhele mucho, o del que corra o se esfuerce mucho, sino es de Dios, es el que tiene misericordia. Hace 8 días lo vimos en el verso 11, que no por las obras, sino por el que llama, ¿cierto? Dice ahí, pues no había aún nacido, ni aún hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Todo tiene una sola
es unidireccional. Solo dependes de Dios. Por desconocer el fondo en cómo está definida su salvación, es ahí cuando nos equivocamos, llegando a errar tan profundamente en un asunto donde depende la vida o la muerte eterna. Este es uno de los pilares fundamentales para el entendimiento de cómo Dios obra salvación, cuál es su fundamento. Y es bajo el fundamento en cómo termina el versículo 16. Es de Dios que tiene misericordia. Y unámoslo como termina el 11. Es por el que llama. No dice que es por enmendar los errores que has cometido, para que así Dios muestre misericordia y se haya su elección. ¿Sí? Me di cuenta de mi error, pero lo voy a enmendar. He actuado mal conmigo mismo, he actuado mal con mi familia, he actuado mal en el trabajo, pero mañana lo enmiendo. Y ahí yo sé que voy a hallar su elección. Nada. Estás equivocado. Tampoco dice es por las obras buenas que haces, como ayudar a los necesitados, o ser consciente de tu deber y tu responsabilidad con los de tu familia y el buen trato, o ser muy moral y ético, o resistirte de decir palabrotas, o lanzar maldiciones grotescas, etc. Todo lo que en ese entendimiento quepa. Nada de eso sirve para que Dios tenga misericordia y así servir para elección, sino que su elección está fundamentada en su intención misma, en Él mismo, en su voluntad. Es Dios el que muestra compasión, es Dios el que muestra misericordia. Esto en relación a ese énfasis en la necesidad de hacer hincapié para así llevarnos a darle el fundamento o soporte bíblico. Y es como Pablo demuestra cómo la justicia de Dios se da su lugar en su elección. Y es aquí donde entra el versículo 17, donde se da su lugar la justicia de Dios y así se soporta quién es el que llama, de quién es el que depende y quién es el que tendrá todo dependiendo de Dios y no del que quiere o del que corre. Dice el versículo 17, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Observamos cómo Pablo aquí toma el pasaje de Éxodo 9, versículo 16, donde se observa la providencia de Dios para mostrarse a sí mismo, a la humanidad. ¿Quién es Él? ¿Cuál es la posición de su poder? Y de su favor a un pueblo indigno que está en el poder de un falso Dios, ¿sí? O que en ese tiempo se creía que era Faraón. Y es un hecho que hasta el día de hoy es muy recordado, muy bien recordado por todos nosotros, en cómo Dios sacó a su pueblo de la esclavitud en la cual se encontraba en Egipto. Y habla de un personaje muy sobresaliente, pues, de este tiempo, como el Faraón de Egipto. ¿Y qué dice la escritura? Referente a que depende de Dios que tiene misericordia y no del que quiere ni del que corre. No deja duda de que Dios dejó que permaneciera en pie Faraón, el cual pudo haberlo borrado de la tierra sin ningún problema, sin haber mostrado ninguna de las plagas, pero Dios mismo le levantó, le llevó a que atravesara todas esas calamidades con las 10 plagas, con el pueblo de Egipto, Israel, para que fueran testigos de quién es Dios, de quién es el que tiene misericordia, de quién es el que elige y a quién o quién se merece el verdadero juicio. Fueron testigos para dejar esa profundísima impresión y a las generaciones que vendrían de que es Dios el que tiene el poder, es Dios mismo el que tiene la voluntad y que depende de Él y no del hombre. Y hasta después de tantos años, siglos, hoy en nuestro tiempo 2023, eso todavía lo recordamos. Hay películas frente a esto y todo. ¿Por qué? Porque ha quedado marcado quién es Dios, a cuál el hombre le da la espalda sabiendo que ahí está. Y lo niega por todas las maneras. Y aquel que a veces que sí tiene tal sensibilidad, piensa que Él actúa conforme a como yo actúe. También equivocados estamos. Entre la 6ª y 7ª plaga, Dios le ordenó a Moisés decirle a Faraón estas palabras, que están acá registradas en el versículo 17 de Romanos 9.
Ya podría haber extendido mi mano, por decirlo de alguna manera, y para parafrasearlo, decir así en Éxodo 9, el 15 al 16. Ya podría haber extendido mi mano y herido a ti y a tu pueblo con una plaga que te hubiese borrado de la tierra, ¿sí? Diciéndole Moisés a Faraón, pero por esta razón hice que permanecieses en pie o sobrevivieses, para mostrarte mi poder y para que mi nombre pueda proclamarse en toda la tierra. Estos pasajes lo muestran. Es lo que Pablo está demostrando, no es algo nuevo. Vemos al inicio del rescate o cómo Dios salvó a su pueblo y le mostró su poder a Faraón y a aquellos que allí estaban. ¿Para qué? Para que no andemos divagando y tengamos un equivocado razonamiento al cual claramente llegamos. Y que hemos llegado seguramente a pensar que muchas veces dependes de uno, cuando no es así, sino que toda la prerrogativa es de Dios, absolutamente de Dios. Y es así como estas evidencias bíblicas, estos soportes bíblicos antiguo testamentarios concluyen y le dan la posición real a la justicia de Dios. Como Él obra de esa forma misericordiosa y extiende su gracia, dejando más bien al ser humano, a cada uno de nosotros en vergüenza y a nuestro orgullo pisoteado. Y para concluir este aspecto tan sobresaliente y que debe quedar muy claro en los corazones pretenciosos y en el pueblo de Cristo, para asombro, para más bien andar como debemos andar, humilde y humilladamente, sin estar esforzándonos por querer y correr y hallar su agrado, sino hacer lo que nos corresponde a lo que hemos sido llamados, para lo cual hemos sido consagrados, que ese es el santo visible, conformarse al carácter de Cristo, caminar conforme a Él y cada vez alcanzarle más. Pues el versículo siguiente, nuestro último punto, nos llevará a cuál debe ser nuestra ubicación en esta posición que Dios está dando sobre su justicia electiva. Versos 18. ¿Cómo es que Dios da posición, lugar a su justicia para que no nos equivoquemos? Pues aquí Dios muestra cómo es su soberanía justa. Versículo 18. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, al que quiere endurecer, endurece. Este pasaje, por un lado, recalca la voluntad de Dios frente a su elección, y por el otro también nos revela algo muy importante en razón a nuestra naturaleza, y que así al escogido, a quien Dios le ha permitido venir en arrepentimiento y fe, debe inducirle, sí o sí, a exaltar ese favor otorgado. ¿Qué deducimos de todo esto? Es lo primero que observamos de todo este asunto. Relación a lo que Moisés dice en el versículo 15, con lo que la Escritura dice, pues, a Faraón, el versículo 17. Su entrada es de manera, ¿cierto?, en referencia al resultado en coordinación a esto que ha dejado claro, la cual no deja a la vista ningún atajo, no deja duda, sino destaca la disposición y voluntad de Dios para dar dos tipos de afirmaciones. Afirmación positiva, verso 15, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Verso 18, de quien quiere tiene misericordia. Vemos ahí esas puntuaciones afirmativas, ¿sí? Esas afirmaciones positivas. Con esta afirmación negativa, al que quiere endurecer, endurece. En esa medida y como resultado, esto deja ver que solo hay alguien que tiene este privilegio en disponerse para beneficiar. Es por ello como está escrito el versículo 13, que es una referencia también de Malaquías, capítulo 1, versos de 2 al 3. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Al llegar a este punto ya nos ha quedado muy claro de quién es la prerrogativa frente al tema de la elección. ¿Quién es el que favorece? ¿En dónde está esa dirección? ¿En dónde se origina? La naturaleza de aquel escogido no es distinta al que es aborrecido. Es importante también tenerlo en cuenta para nuestra humillación. Y es lo que decía al principio antes de iniciar este versículo 18, donde también muestra algo revelador como es el verbo endurecer. Ya que no quiere decir que Dios le suma al impío más de su condición o de su naturaleza,
Por el contrario, no se trata de adicionar, sino que en el estado que se encuentra el hombre sin Dios, es decir, el hombre en su pecado, en su condición y naturaleza, es decir, en su maldad inherente, ya en la que tiene, propia de él, pues Dios no lo considera, no le extiende su prerrogativa, es decir, no le extiende su misericordia y queda en su estado de ser aborrecido, de esperar su justa condenación. No hay ninguna diferencia frente al que ha sido favorecido en el estado con el que es aborrecido. Tienen la misma. La diferencia es en Dios, que extiende su favor, su gracia. Es ahí la diferencia, y es la que debe llevarnos es adorarle porque ha tenido tal extensión. Cuando merecemos es ser aborrecidos por parte de Dios, cuando no le buscamos, no le honramos, cambiamos la verdad, su verdad. Lo deja que siga en su naturaleza, la que tiene, la que se ganó, la heredada, en la cual el hombre no temeroso, no humillado y no avergonzado de su condición delante de Dios está propenso y sujeto en su responsabilidad a decaer más en la condición que ya se encuentra. Dios lo deja a un lado, pudiendo así empeorar claramente en su miseria por la razón que nuestra naturaleza y nuestra concupiscencia nos jala. Empeoramos cada vez más. Lo vemos hoy como la condición del ser humano ha caído y cada vez cae más, y ahora la pinta con colores la perversidad y le cambia las palabras, y es la misma perversión. ¿No es propenso el hombre moral a ser mentiroso? De caer en la traición. La buena persona y confiable que se mostraba no es propensa a la trampa. El buen hombre y mujer de familia a caer en el adulterio y perversiones inmorales. Si estamos lejos de Dios, pues estamos propensos y sujetos a decaer más en nuestra condición. Por eso, cuando aquel favorecido es extendida esa misericordia, es cuando debemos darle gracias a Dios, porque nos permite de no caer más en tal condición, sino nos solventa antes de ayuda para asemejarnos al carácter de nuestro Salvador. Eso es de honrar y alabar a Dios por su gracia, por su misericordia con aquel favorecido. Al llegar a aceptar y congeniar, por lo menos hoy, en esas ideas o esas ideologías contrarias a la verdad de Dios, aceptar el aborto o aceptar la infidelidad, etc. Y claro, ya los desbordes de la acción humana, ¿cierto? Como el homicidio, la violación, el robo. Este es el endurecido por naturaleza. No es injusticia de Dios, sino antes misericordia al que debería ser aborrecido, o aquel que está endurecido. El endurecido, el obstinado ante la justicia y la verdad, ante Dios lo es por sí ya, por su naturaleza pecadora. Es por ello que, parafraseando, esto sería algo así: Dios, a quien quiere dejar en su endurecimiento, lo deja endurecido. No se trata de injusticia, sino de una justa misericordia. Y aquel que es aborrecido, pues está esperando la justa condenación. Aquí no hay injusticia. Al contrario, es justicia de parte de Dios aborrecer al pecador, no injusticia no hacerlo. Porque si es culpable de un crimen imperdonable, siendo él despreciando a su Creador, es lógica la desaprobación de Dios y el no reconocimiento a aquel que no le adora ni le honra, sino antes quiere ofenderle. No reconocer su voluntad, no reconocer la obra majestuosa que ha enviado para favorecer a aquel desfavorecido. Cuando predicamos la palabra de Dios a nuestras familias, cuando hacen oídos sordos al Evangelio, a la única justicia acepta por Dios, que es Jesucristo, y vemos eso, cómo desprecian tal favor, tal oferta, esa persona no es digna
de condenación y de ser desechada por Dios cuando Él está ofreciendo una gran oferta para salvación? Una persona impecable, justa, santa, que ha sido la obra del Señor Jesucristo, la persona de Él. Y aún más, si es injusticia delante del Creador, que el hombre que no le da reconocimiento, conociendo su condición, no darle loor a su Hijo, enviado para ser reconciliado y aceptarlo como Señor y Salvador. Es así que la única forma de ser bien visto delante de Dios es por medio de Jesucristo. Es su persona la que hace posible, si ha sido voluntad de Dios, en haberle escogido. Solo y por medio de Cristo es mirado el despreciado. Dios no necesita que alguien le defienda. Él mismo da lugar a su justicia, y aquí lo hemos observado. Lo que ha ofrecido es antes una gracia que no debería tener el miserable, pero la oferta para ser afortunado. Es de humillarnos esto, iglesia, y así nuestro alegato y nuestro orgullo será avergonzados. Indispensables, hermanos, tener este conocimiento, recordarlo todos los días para así no equivocarnos delante de Dios. Él es quien y de quien viene la justicia, y es de Él quien viene la misericordia y la conforme a sí mismo según su voluntad. Y la única oferta que Él ha propuesto de ser favorecidos y la mayor obra es en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que oremos.